Esto es Conexionistas, yo soy Armando Reigadas, estamos en una emisión más de nuestra serie de cultura política y que como ustedes saben, no nada más tratamos de hablar temas mexicanos, sino pues tenemos gente allá en el otro lado del río, pues también nos apoyamos en eso y sobre todo que está muy interesante por allá. Nos acompaña, como en todas estas series, Alejandro Envila Fisher. ¿Cómo estás, Alejandro? Armando, muy buenas tardes. Perfecto. Edgar, pues obviamente él es el que nos va a hablar de este tema, pues tú desde tu trinchera, desde donde estás, ¿cómo se ve este tema que estamos hablando de documentos clasificados, pero lo curioso, no estamos hablando de Donald Trump? Es algo que ahora ya se llama Document Gate y que está poniendo ahí metiendo cizaña en lo que es el Partido Demócrata. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigas, amigos y conexionistas? Alejandro, Armando, ¿cómo están? Pues bien lo dijiste, Armando. Lo sorpresivo es que no estamos hablando de Donald Trump. Y déjenme explicarle a nuestra audiencia de qué estábamos hablando. En noviembre, para hacer un rápido conteo, un grupo de asesores del presidente Biden se dan cuenta de que en un think tank del presidente Biden aparecen una serie de documentos clasificados y lo que hace este grupo de asesores es que informa a las autoridades correspondientes, porque evidentemente esos documentos no deberían estar ahí, ¿no? Esos documentos deben estar en resguardo de Washington en la Casa Blanca. Y se filtra la nota, y en diciembre la CBS, una cadena televisiva, revienta la información y entonces todos los focos de atención se ponen sobre el presidente Biden, pero el asunto no terminó ahí. De noviembre a la fecha, 3 veces más han aparecido documentos, pero esta vez en casa del presidente Biden en Delaware. Y desde noviembre hemos tenido la gran mayoría de los comentaristas, los espacios de análisis político en Estados Unidos, hablando sobre este tema en varias aristas. El primero que tiene que ver con el análisis de los hechos así como tal, en donde hay quienes quieren un poco salvar la imagen del presidente Biden y comparar esto con el presidente Trump, diciendo que no es comparable porque, primero por la actitud de ambos presidentes, ¿no? Que el presidente Biden está cooperando totalmente, a diferencia del presidente Trump que dijo, bueno, aquí irónicamente, ¿no? Yo soy presidente y todo lo que los documentos que están son míos y pues, son de mi posesión y háganle como quieran, violando claramente los reglamentos del gobierno de Estados Unidos. Segundo, por la cantidad de documentos, porque en el caso del presidente Trump estábamos hablando de cajas, de cientos de documentos, quizás miles. Y en el caso del presidente Biden estamos hablando de algunos folders, ¿no? Yo creo que no, los documentos no rebasan la centena, es una especulación, pero no hay un dato preciso. Y la actitud de ambos presidentes. Entonces, quien quiere, digamos, minimizar este efecto, dice que bueno, que no pasa nada porque el presidente Biden ha estado cooperando y que ellos mismos avisaron a las autoridades. Y aunque esto sea cierto, ¿no? Eh, esto se da en un contexto en donde en este momento se está celebrando y los demócratas quieren echar a andar la maquinaria publicitaria para hablar de lo bien que el presidente Biden o de los aciertos del presidente Biden. Vamos a ponerlo así, porque lo bien que lo está haciendo, hay varios temas y uno de ellos es la frontera, en donde es un perfecto desastre y toda la administración demócrata no sabe cómo resolverlo, ¿no? Hay que ser claros con eso. Entonces, también inicia la disputa por el liderazgo al interior del Partido Republicano, porque en esta semana se va a elegir al director o presidente del Comité Republicano que va a organizar los llamados y las convocatorias a las candidaturas para el Senado, que ya inicia este 2023. Ya hay varios tiradores, hubo en el caso de Arizona, algunos congresistas que levantaron la mano. Y entonces, en esa disputa, digamos, republicana, lo que tenemos es una guerra de narrativas en donde vuelve a cobrar fuerza la narrativa del presidente Trump, del trumpismo, de esto MAGA, ¿no? Y como anillo al dedo, ¿no? Utilizando, parafraseando, ¿no? Aquello que el presidente mexicano mencionó en algún momento, esto le cae a los republicanos y para mí este es el factor más importante, porque este hecho, independientemente de la reacción del presidente Biden, de cómo se compare con el presidente Trump, es un hecho primero ilegal, porque a diferencia de lo que hizo el presidente Trump, documentos aparecen en dos lugares distintos, en su casa
y en las oficinas de un think tank en Washington. En ninguno de los dos lugares debieron haber estado estos documentos. Segundo, porque uno de los brazos fuertes de la comunicación y de la narrativa que el presidente Biden empujó desde su campaña para competir contra el presidente Trump fue posicionarse en una especie de superioridad moral, en donde él era distinto a partir de estas consideraciones morales, exponiendo y presentando a Donald Trump con un hombre de excesos, con un hombre sin control, con un hombre que estaba dispuesto a darle vuelta a cualquier esquina. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que esto descalifica de entrada cualquier posibilidad de que esta posición moral se repita en el eventual caso de que el presidente Biden quiera seguir compitiendo para la reelección presidencial. Y esto lo descalifica a tal grado, ¿no? En mi opinión, que ya no es un tema nada más del presidente Biden, sino es un tema de ataques claramente y abiertos contra toda el ala demócrata, calificándolos de hipócritas. Y ante la evidencia, ¿no? En el mejor de los casos, el presidente Biden y su administración puede ser calificada o como torpe o como hipócrita, en el mejor de los casos, porque evidentemente la evidencia sigue saliendo. Esto es una serie de eventos que no terminan. O sea, los últimos documentos que se encontraron fueron este fin de semana. Entonces, surgen varias preguntas, ¿no? La pregunta primera es, si esto es suficiente para que el presidente Biden recapacite sus intenciones de lanzarse a la reelección. Dos, y para mí es más importante, si esto es suficiente para que los demócratas que ya habían mencionado tímidamente que no estaban de acuerdo con que el presidente Biden se reeligiera, a ver si esto los anima, ¿no? Un poco a romper y a invitar y encarar al presidente Biden para evitar que éste se reelija. Y el tercer elemento es que esto revitaliza definitivamente, ¿no? La narrativa del presidente Trump, no porque lo rescate y que lo ponga él como una figura superiormente moral, porque yo dudo que el presidente Trump sea superiormente moral a pocas cosas, sino porque le quita el sello demócrata y entonces se nivela la cancha de la conversación política y del debate político y sobre todo la disputa por las elecciones presidenciales del 24. Entonces, en un clima en donde ya inició, ¿no? Los procesos electorales del 24, empezando por el Senado, en donde Arizona ya hubo candidatos que se manifestaron, de nueva cuenta traemos este fenómeno polarizante a la mesa, en donde el Partido Demócrata se queda sin argumentos. Este evento deja sin argumentos al Partido Demócrata y le pone una seria complicación a todo el aparato demócrata, primero porque no hay candidatos visibles que puedan hoy, ¿no? Quizás ocupar esta figura de candidateable presidencial. El gobernador de California, que era o que sigue siendo un personaje interesante, hoy los números de su déficit fiscal en el cierre del año son tremendos, son terribles. Tiene un problema de matanzas y de seguridad fuera de control. El otro, Peter Buttigieg, que es su secretario de Transporte, está metido en resolver este dilema de la crisis aeroportuaria que hubo en estas vacaciones pasadas, en donde el transporte prácticamente fue un desastre, un caos, y no hay más tiradores porque los demócratas muy disciplinados están esperando a que el presidente Biden diga algo. Mientras que mientras que los republicanos están afilando los dientes, afilando sus armas, y esto complica mucho todo el escenario para los demócratas, insisto, en donde ojalá y esto haga reflexionar al presidente Biden, porque hoy, y aquí dejo mi comentario, la calificación es o eres un hipócrita, ¿no? O eres un torpe, ¿no? Por los eventos que lo están exhibiendo. Y siguen sin dar una respuesta contundente a la opinión pública. Ahí está metido el presidente Biden y los demócratas en este momento. Eh, Edgar, déjame preguntarte una cosa. Eh, Hiciste hincapié en que esto desarticula el discurso de la superioridad moral con la que los demócratas se han presentado, yo creo que mucho motivados por las conductas de Donald Trump. Como tú dijiste, es difícil pensar que sea moralmente superior a alguien, a quien sea. Eh, a ver, ¿hasta qué punto efectivamente de que es un acto ilegal, de que es un hecho ilegal Ujú. o una asociación de hechos ilegales?
eso está fuera de discusión, ¿no? Pero ¿hasta qué punto eh, se le puede calificar como inmoral si de entrada, bueno, desde noviembre se dieron cuenta, dejaron que pasara el tema electoral, inmediatamente fueron a decir, aquí hay esto, y cooperamos. Eh, ¿Lo deja como un hombre inmoral o lo deja como un hombre muy descuidado? Sí. O sea, ¿hasta qué punto pierde esa fuerza moral, ese halo de moralidad que trataban de explotar? Y, ¿O hasta qué punto están construyendo la narrativa los demócratas, pues de mostrarlo como un hombre descuidado? Digo, porque de entrada están cooperando, ¿no? Están Sí. anunciando, a ver, encontramos esto y sabemos que no es legal, vengan a buscar y ya salieron más cosas. Ujú. Les alcanza para mantener esto que en mi opinión parece pues, el intento de presentarlo más bien como un descuido grave, pero descuido al fin y al cabo, no una sustracción intencionada o malintencionada de documentos. Tienes razón en un punto y coincido contigo que hay una intención de presentarlo como un gran descuido. El problema es que estos documentos, algunos de ellos datan desde que Joe Biden era vicepresidente. Y mucho de la conversación se carga hacia la reflexión de, bueno, si esto ocurre así, entonces esto quiere decir, o podemos pensar que es normal, ¿no? Que los presidentes y los vicepresidentes se lleven documentos a su casa y los conserven. Esto los incluye a todos, ¿no? Eh, Demócratas y republicanos. demócratas y Bueno, republicanos. aquí tenemos un republicano y un demócrata a los que ya tomaron con papeles que no tendrían no deberían tener en su poder, ¿no? Eso que dices, Exacto. Alejandro, yo creo que ahí hay que reflexionar un poco, porque en ambos casos hay procesos abiertos en el Departamento de Justicia, en donde se nombraron investigadores específicos para cada caso, y pensemos que el presidente Biden no se baja de la candidatura y que el presidente Trump decide lanzarse. Sería la primera vez en la historia en que el proceso, digamos, presidencial, de sucesión presidencial en Estados Unidos, tendremos dos candidatos con Investigados, investigados, ¿no? Por el Departamento de investigaciones Justicia, abiertas, con ¿no? investigaciones abiertas. O sea, sería algo inusitado, ¿no? Ahora, Eh, perdón que te interrumpa, ¿qué no, 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 tanto daño adelante. le ha hecho a Donald Trump esta investigación? Lo pregunto para pensar en qué tanto daño le puede hacer a Joe Biden. Es interesante porque Donald Trump tiene tres más. Tiene esta, tiene la de los eventos de enero y tiene Uh-huh. dos por temas de impuestos, ¿no? Evasiones. Entonces, digamos que el presidente Trump, el cuestionamiento a su perfil, ¿no? Y a su imagen, a su comportamiento ético, es ahora sí que 360 grados. El Claro. problema, Alejandro y Armando, es que los demócratas y Biden construyeron toda su plataforma para hacerse distintos al presidente Trump, para decir, nosotros no somos este hombre, ¿no? Que no respeta la ley, que está desbocado. Y ese argumento con estos eventos, ¿no? Vamos, lo hace muy poco defendible porque Por lo menos pierde mucha fuerza. pierde mucha fuerza porque además la otra apuesta sería, bueno, es que yo sí estoy cooperando, es que éticamente, como tú decías, ¿no? Tengo menos cuestionamientos, pero entonces inmediatamente surge la otra posición, entonces dice, bueno, quizás vamos a darte el beneficio de la duda, éticamente Claro. no eres tan, ¿no? Poco ético como el presidente Trump, pero entonces eres más incompetente. Entonces no eres competente. Y ahí Voy se a suma, recordar a una profesora de la preparatoria que decía, es preferible ser malo que tonto, no es que esté yo de acuerdo con ella. claro, Pues, Pero, aquí se nos presenta ese dilema, ¿no? no, que además, exacto. ¿no? Una gran, una corriente crítica que el presidente Biden está enfrentando, hay que decirlo así, es la capacidad cognitiva por su edad. Exacto. Y aunque sea un tema, digamos, cuestionable, porque ha habido científicos que dicen que eso, no, digamos, es como muy difícil de apuntalar, lo cierto es que todos estos elementos están apuntando hacia aquellos indecisos que no estaban seguros de seguir, que no forman parte de la base electoral, de la fuerza electoral del presidente Trump, y que vieron en el presidente Biden a alguien, digamos, un poco más decente para votar. Y ahora con esto,
pues surge esa gran interrogante. Entonces, yo diría, Alejandro, para cerrar y para ser claros, esto para mí descarrila las aspiraciones porque si no bien lo pone como un hombre poco ético, sí lo cuestiona y entonces la fuerza de ese argumento va a ser muy, muy complicado que la sostenga, porque la otra pregunta va a ser muy bien, si ya no va a poder utilizar esa bandera, ¿cuál otra? Entonces, Exacto. y ahí viene, vamos a entrar a un tema de números en donde el éxito de su administración no es tan claro, ¿no? Como para que los indecisos voten por él. No es una victoria, Exacto. no es una administración de logros arrolladores No, como para traer el voto de los cambiantes, ¿no? Que es así por es, el que Exacto. van los dos candidatos, ¿no? Los dos partidos. así es. Y en un país como Y se este, quedan con la duda. así es. Y como ustedes bien saben, ¿no? Cuando hay posiciones polarizantes en la política, pues entonces son los discursos moralinos que apelan, ¿no? A estos eventos los que Las normalmente, diferencias. sí, así es. Entonces, Ahora, Edgar, ujú. bueno, no sé si todavía te faltaba algo No, 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 decir. no, adelante. Ah, me gustaría explorar algo que me llamó muchísimo la atención desde que lo dijiste y se acerca un poco más a nuestro tema de cultura política. Y tú comentaste que los que hicieron la primera denuncia fue este think tank donde participa Biden. Ajá. A lo que voy es que, pues a lo mejor no sea gente de él, pero es gente afín a él, partidaria, vaya, gente de su confianza. Sin embargo, gente que se vio obligada a hacer esta denuncia, ¿por qué? Pues porque legalmente, si no lo dices, pues pasas a formar parte de la conspiración, ¿no? Sí, Si sí. no, si no lo dices, lo que llama mi atención y lo que es lo que me pega un poco es qué es necesario para que un grupo de este tipo, pues diga, ¿sabes qué? Pues aunque parezca traición, porque pues, podríamos tomarlo como una traición, se anime a hacer esto. ¿Qué es lo que hay detrás en cuanto a términos legales, en cuanto a términos de confianza, en cuanto a términos de ética? ¿Qué es lo que ocurre ahí para que un grupo de estos diga, pues, ¿sabes qué? Tenemos que ir con el chisme, pues. Mira, hay dos opciones, ¿no? Para interpretarlo. La primera, y yo conozco, no muchos, porque no tengo el tiempo suficiente como para, viviendo aquí como para conocerlos, pero Claro. sí hay, ¿no? En la sociedad norteamericana este componente ético, ¿no? Y lo ves, ¿no? Ujú, Este componente ciudadano, en donde el respeto a la ley es muy importante. O sea, eso sí ujú. existe, esto no es un invento, eso lo ves desde el respeto a las señales de tráfico, desde, ¿no? El respeto a el hacer línea en donde la tengas que hacer. O sea, todavía hay, y no es un vestigio, sino todavía está presente el respeto a la ley como tal, ¿no? En el ciudadano promedio. Eso sí es parte de la cultura de este país y lo puedo decir con todo el peso de las palabras, ¿no? Que implica las palabras. Yo Sí, más bien creo en el otro ángulo, la otra manera de verla como una especie de traición. Yo ahí lo que veo es que lo que probablemente pudo haber ocurrido es que se levanta la mano, se avisa, ¿no? Y a lo mejor se da tiempo, ¿no? De respuesta para organizar y se pide tiempo. Y eso nunca lo vamos a saber. No vamos a saber si a lo mejor este anuncio no fue en noviembre, sino fue antes. Y entonces hubo claro. alguna especie de negociación interna para decir, a ver, no lo saques ahorita, pero sácalo, que es muy probable que haya pasado. Yo más bien me pondré del lado de la filtración del papel que jugaron aquellos quienes filtran esto, en donde ahí sí, no sabemos si fueron estos ciudadanos que pensaron que el público norteamericano lo debía de haber sabido y filtraron ellos mismos la nota, o si ahí pudiera haber sido, como es otro eje de interpretación y finalmente de especulación, algún grupo de demócratas inconformes con la candidatura del presidente, con la probable candidatura Claro, presidencial del presidente Biden, que dijeron, a ver, va a ver si le mandamos una señal con esto, ¿no? A este viejito, ¿no? claro. Para que entienda que pues no la tiene todas consigo. Ambas cosas pueden ser, ambas cosas son especulación, pero para cerrar el comentario, Armando, yo estoy seguro que en este país, y hay muchas maneras de evidenciarlo, el respeto a la ley sigue estando presente, ¿eh? Ahí sí no tengo la menor duda. A ver, perdón, ese respeto a la ley que yo no pongo en duda, eh, creo que también tiene que ver con el hecho de que hay una conciencia, vamos, al final de cuentas es cultura política, no, Claro. no, hay una conciencia de que si te atrapan
eh, ocultando una información de este tipo, te vuelves cómplice y la vas a pagar. Sí, Claro. sí, sí. O sea, no hay, Claro. creo que no existe, al menos no en todos los niveles de la sociedad norteamericana, en algunos por supuesto que lo hay, pero no existe este pacto mafioso de silencio. No. Exacto. Que nos callamos entre todos y aquí no pasó nada y engañamos a la sociedad. No, no lo hay. Y bueno, qué bueno que pones este acento, ¿no? Este punto en la I, porque, a ver, no, esta no es una sociedad perfecta. Esta no es la No, sociedad más demócrata. No, A no lo ver, es. y ahí hay mafias y hay cosas, Por supuesto, grupos delictivos, por supuesto, claro, pero sí hay todavía, ¿no? Este asunto de que la impunidad no es la no es la norma, regla, no es no la es la regla. norma. exacto. Y Y lo no está, vemos en, no está premiada hasta el tuétano, hasta abajo, ¿no? no, y lo vemos en Exacto. el caso de los eventos de la toma del Capitolio de enero. O sea, hay más de 1,000 personas en la cárcel. O sea, se levantaron expedientes, inició la persecución y hay más de 1,000 personas en la cárcel y entonces, y hay gente que parecía que era intocable, ¿no? Veteranos, exmilitares, o sea, de todo entró a la cárcel. Entonces, eh, eh, todavía, digamos, podemos decir que esta parte, ¿no? Del Poder Judicial en este país funciona, si lo queremos decir a medias, tres cuartos, etcétera, pónganle el porcentaje que sean, no es al 100%, eso me queda claro, pero sigue funcionando. Y hay Pero una digamos, el apuesta, ciudadano promedio cree en la ley por y supuesto, cree Claro. en la aplicación de la ley, por supuesto. cree que si la hace, la paga. Y por esa razón, Perfecto. justo por esa razón, el presidente Biden hoy tiene el porcentaje más bajo de aprobación desde que inició, está en los 40% bajos, en el porcentaje más bajo desde que inició su administración. Entonces, esa es justo la razón, porque se cree que va a haber justicia y esto redondea, digamos, el comentario o mi afirmación, porque esto lo va a descarrilar. O sea, no hay manera en que el Claro. presidente se exculpe y diga, no fue mi intención. En los hechos, no fue una vez, no fue un documento, fueron dos lugares distintos y los documentos aparecen a cuentagotas. Si me preguntas a mí, si le hiciéramos hoy una pregunta al público norteamericano en general, ¿crees tú que el presidente Biden ya no tiene documentos guardados por ahí? La respuesta va a ser no. Claro que no. Entonces, Exacto. entonces, Muy en fin, bien. ¿no? Así están las cosas y bueno, pues yo creo que los republicanos están de fiesta. Exactamente. Edgar, pues muchas gracias, muy interesante este tema y la verdad sí anda como que acá en México con todo lo que traemos de Irigote, que entre tesis y entre metro y entre todo lo que está pasando en el fiscal, pues ni nos enteramos de este tipo de cosas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, Edgar. Y no se olviden de nuestras redes sociales. Nosotros somos Conexionistas MX en Twitter y en Facebook. En YouTube somos Conexionistas México y en Spotify somos Conexionistas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborit. Ahí lo encuentran en YouTube y el diseño es de Sofía Reynoso. Ahí lo encuentran en Facebook y en Twitter. Muchas gracias. Recuerden, nosotros somos Conexionistas.